El Chavo y la Chilindrina se miraron, todavía conmocionados por lo que acababa de suceder. Y ninguno quería admitirlo, pero el miedo comenzaba a paralizarlos. Y finalmente, la Chilindrina rompió el silencio. Chavo, esto es demasiado. Tenemos que decirle a mi papá. El Chavo asintió, apretando los puños para intentar calmarse. Sí, vamos rápido antes de que sea peor. Y los dos corrieron hacia el departamento de Don Ramón, donde aún se veía una luz encendida. Y al llegar, la Chilindrina golpeó con fuerza la puerta. Papá. Papá, abre, es urgente. Gritó, casi desesperada. Y desde el interior, se escucharon pasos lentos, seguidos por la voz de Don Ramón. Ya voy, ya voy. No se desesperen. Y la puerta se abrió, y Don Ramón, con vendas en los brazos y la cabeza, los miró con una mezcla de confusión y preocupación. ¿Qué les pasa ahora? ¿Por qué están tan alterados? Es Kiko. Exclamó la Chilindrina, entrando rápidamente al departamento. Se lo llevaron, papá. Don Ramón los miró extrañado, todavía procesando lo que había escuchado. ¿Qué? ¿Cómo que se lo llevaron? ¿Quién se lo llevó? El Chavo entró detrás de la Chilindrina, respirando con dificultad. No sabemos. Estábamos jugando para asustarlo, pero alguien más entró y se lo llevó. Don Ramón los miró, incrédulo. ¿Están diciendo que Kiko fue secuestrado? Sí, papá. Dijo la Chilindrina, aferrándose a su brazo. Fue una sombra, alguien muy grande. Don Ramón suspiró y se apoyó en la pared, claramente agotado pero también preocupado. A ver, tranquilícense. ¿Están seguros de lo que vieron? ¿No será otra de sus bromas? El Chavo negó con la cabeza con rapidez. No, Don Ramón. Esto es en serio. Don Ramón se frotó la frente, como si intentara pensar con claridad a pesar del dolor que aún sentía por su reciente accidente. Esto no puede estar pasando. ¿Dónde estaba la mamá de Kiko? No está. Respondió la Chilindrina. ¿No recuerdas que se fue de visita a casa de unas amigas y dejó a Kiko solo? Don Ramón suspiró profundamente. Está bien. Vamos a buscarlo. No podemos perder tiempo. ¿Pero y si no lo encontramos? Preguntó el Chavo, con su voz temblando. Y Don Ramón se agachó con dificultad para mirarlo a los ojos. Lo encontraremos, Chavo. Pero necesitan ser valientes. No podemos perder la cabeza ahora. La Chilindrina asintió, aunque todavía tenía miedo. ¿Y por dónde empezamos, papá? Don Ramón tomó una linterna que tenía sobre la mesa y caminó hacia la puerta. Buscaremos por toda la vecindad primero. Si no está aquí, iremos a la calle. Pero no se separen de mí, ¿entendido? Ambos niños asintieron, siguiéndolo de cerca mientras salían al patio oscuro. La vecindad estaba en completo silencio, y la luz de la linterna proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Y la Chilindrina miró hacia el pasillo. Fue por ahí, papá. Se lo llevaron por ahí. Don Ramón dirigió la linterna hacia el pasillo, avanzando lentamente con los niños detrás de él. Muy bien. Vamos a revisar. Pero recuerden, si ven algo extraño, díganmelo de inmediato. El aire se sentía más frío de lo normal, y cada paso resonaba en la oscuridad. Ninguno de los tres decía una palabra, pero el miedo era palpable. Y de repente, un ruido seco rompió el silencio, haciendo que los tres se detuvieran en seco. ¿Qué fue eso? Preguntó la Chilindrina, aferrándose al brazo de su padre. Y Don Ramón movió la linterna hacia la fuente del ruido, pero no vio nada. Tranquilos, debe haber sido el viento. Dijo, aunque su voz sonaba menos segura de lo habitual. Y el Chavo miró a su alrededor, sintiendo que algo los observaba desde las sombras. Don Ramón, creo que alguien está aquí con nosotros. Don Ramón apretó la linterna con fuerza, sin dejar de caminar hacia el pasillo oscuro. No digan tonterías.
Vamos a encontrar a Kiko, y todo esto será solo un susto. Y la búsqueda continuaba mientras don Ramón, el Chavo y la Chilindrina recorrían el oscuro pasillo con la linterna como único recurso de luz. Y el ambiente era pesado, y cada ruido extraño parecía multiplicar el temor que sentían. Y de repente, el Chavo tropezó con algo y cayó al suelo. ¡Ay! Se quejó, poniéndose de pie mientras se sacudía. Creo que pisé algo. Don Ramón enfocó la linterna hacia el suelo y se congeló al ver lo que había delante. Era Kiko, tirado boca abajo, inmóvil. ¡Kiko!, gritó la Chilindrina, corriendo hacia él. Y don Ramón la detuvo antes de que lo alcanzara. Espera, Chilindrina. No sabemos si está herido. Déjame revisarlo. Y don Ramón se arrodilló con dificultad al lado de Kiko y lo volteó suavemente. Y su rostro estaba pálido, y no reaccionaba a los llamados de don Ramón. Está inconsciente, pero parece que está respirando, dijo don Ramón, aliviado pero preocupado. Y el Chavo se acercó, todavía temblando. ¿Qué le pasó? ¿Quién hizo esto? Pero antes de que don Ramón pudiera responder, un sonido de pasos fuertes se escuchó detrás de ellos. Los tres voltearon rápidamente, y la luz de la linterna iluminó a una figura alta y corpulenta que se acercaba lentamente. Era un hombre que se parecía mucho a don Ramón, pero más robusto y con una expresión fría. ¿Quién eres tú?, preguntó don Ramón, poniéndose delante de los niños para protegerlos. Y el hombre dio un paso más y sonrió de manera inquietante. ¿No me reconoces, Ramón? Soy yo, tu primo Román. ¿Román?, exclamó don Ramón, sorprendido. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Román dejó escapar una risa burlona. Solo estoy haciendo mi trabajo. Me contrataron para llevarme al niño. Don Ramón miró con sospecha, incrédulo. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién te contrató para hacer algo tan horrible? Un tal señor Calvillo, respondió Román, con total calma. Me ofreció una buena cantidad de dinero por esto. Y al parecer, le interesan los órganos del niño. La Chilindrina se llevó las manos a la boca, horrorizada, mientras el Chavo retrocedía lentamente, sin saber qué hacer. «Estás enfermo», gritó don Ramón, avanzando hacia su primo. «¿Cómo puedes hacer algo tan monstruoso? Es solo un niño». Román alzó los hombros, como si no le importara. «Es solo negocio, primo. Además, no tengo nada contra ti ni contra él. Solo estoy cumpliendo con lo que me pidieron». Don Ramón apretó los puños, con su cuerpo temblando de rabia. «No te lo vas a llevar. Vas a arrepentirte de esto, Román». Román rió con desdén. «¿Y qué vas a hacer tú? Apenas puedes levantarte después de lo que te pasó». La Chilindrina, aún aterrorizada, tiró de la manga de su padre. «Papá, ¿qué vamos a hacer?». Don Ramón miró a su hija con determinación. «Chilindrina, Chavo, llévense a Kiko de aquí. Ahora». El Chavo asintió, y entre él y la Chilindrina comenzaron a arrastrar a Kiko hacia el otro lado del pasillo. Pero antes de que pudieran avanzar mucho, Román dio un paso al frente. «No tan rápido. Nadie se va de aquí sin mi permiso». Don Ramón, ignorando el dolor en su cuerpo, se lanzó hacia Román, tratando de detenerlo. Y ambos hombres forcejearon, mientras el Chavo y la Chilindrina luchaban por mover a Kiko más rápido. «¡Corran!», gritó don Ramón, mientras trataba de sujetar a su primo. Y el Chavo y la Chilindrina lograron llegar al patio de la vecindad con Kiko a rastras. Sin embargo, cuando se voltearon, vieron a don Ramón en el suelo, y Román avanzando hacia ellos con una expresión furiosa. «No pueden escapar», gritó Román. Y en ese momento, don Ramón, con todas sus fuerzas, se levantó del suelo y tomó una vieja escoba que estaba tirada. «Déjalos en paz, Román», gritó, golpeándolo con la escoba en la espalda. Y Román tropezó, pero no cayó.
Y en cambio, giró hacia don Ramón con una mirada asesina. Te lo advertí, Ramón. Sin embargo, antes de que Román pudiera hacer algo más, un grito resonó desde la entrada de la vecindad. ¿Qué está pasando aquí? Era doña Florinda, quien había regresado temprano de su visita. Román, al ver que más gente llegaba, decidió que era mejor escapar. Nos veremos pronto, primo, dijo antes de salir corriendo hacia la oscuridad. Y don Ramón cayó de rodillas, exhausto, mientras la Chilindrina y el Chavo corrían hacia él. «Papá, ¿te encuentras bien?», preguntó la Chilindrina, con lágrimas en los ojos. «Sí, estoy bien», respondió don Ramón, respirando con dificultad. Pero esto no ha terminado. Y a la mañana siguiente, la vecindad estaba sumida en un ambiente de tensión. Todos los vecinos se habían reunido en el patio principal para hablar sobre lo que había sucedido la noche anterior. Kiko, aunque aún débil y confundido, estaba sentado en una silla junto a doña Florinda, quien lo abrazaba protectora y preocupada. Y don Ramón estaba sentado cerca, con una bolsa de hielo en la cabeza y un brazo en cabestrillo, mientras la Chilindrina y el Chavo lo observaban en silencio. Y el profesor Girafales estaba presente también, tratando de calmar a todos. «Esto es inadmisible», exclamó doña Florinda, furiosa. «Mi tesoro estuvo a punto de ser vendido como si fuera un pedazo de carne. ¿Cómo es posible que algo así ocurra en esta vecindad?» «Cálmese, doña Florinda», respondió el profesor Girafales con voz seria. «Lo importante es que Kiko está a salvo. Ahora necesitamos unirnos para asegurarnos de que esto no vuelva a pasar». El Chavo miró a Kiko desde la distancia, apretando los puños con culpa y rabia. Aunque no había sido su culpa directamente, sentía que de alguna manera había contribuido al caos. Y la Chilindrina, notando su expresión, le dio un leve empujón en el hombro. «Anda, ve a hablar con él», susurró. Y el Chavo negó con la cabeza. «No sé qué decirle». Mientras tanto, don Ramón se aclaró la garganta para hablar. «Lo que pasó aquí no fue culpa de nadie en esta vecindad, excepto de ese tonto de mi primo Román». Doña Florinda lo fulminó con la mirada. «Pero es tu familia. Tú deberías haber hecho algo para evitarlo». «¿Qué iba a hacer yo?», respondió don Ramón, levantándose con dificultad. «Ni siquiera sabía que ese desgraciado estaba involucrado en algo así». «Eso no cambia nada», gritó doña Florinda, poniéndose de pie. «Si algo le hubiera pasado a mi Kiko». El profesor Girafales levantó las manos para calmar la discusión. Por favor, basta de pelear. No resolveremos nada culpándonos entre nosotros». Doña Clotilde, quien había estado escuchando en silencio, finalmente intervino. «Creo que lo que necesitamos ahora es protegernos. Ese hombre, Román, podría volver, y quién sabe si trae más gente con él». «Tiene razón», dijo el profesor Girafales. «Pero, ¿qué medidas podemos tomar para mantener segura la vecindad?». El Chavo levantó la mano tímidamente, llamando la atención de todos. Yo creo que debemos trabajar juntos para estar atentos. Si vemos algo sospechoso, avisamos a don Ramón o al profesor Girafales». La Chilindrina asintió, apoyando a su amigo. «Sí, y también podríamos organizar turnos para vigilar por la noche». Don Ramón suspiró, apoyándose en la pared. «Todo eso está muy bien, pero no podemos vivir con miedo para siempre. Lo mejor sería que fuéramos a la policía con lo que sabemos del tal señor Calvillo». «¿Y qué les vamos a decir?», preguntó doña Florinda con escepticismo. «¿Que un hombre trató de secuestrar a mi hijo porque querían venderle los órganos? No nos tomarán en serio». El Chavo dio un paso adelante, mirando a don Ramón. «Pero sabemos quién es Román, ¿verdad? Si la policía lo encuentra, podría decirles todo sobre ese señor Calvillo». Don Ramón asintió lentamente. «El Chavo tiene razón.
Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que atrapen a Román. Si lo dejan suelto, no estaremos seguros nunca. El profesor Girafales ajustó su corbata, pensando en el siguiente paso. Está decidido, entonces. Iré a la comisaría esta misma tarde para reportar todo lo que sabemos. Pero mientras tanto, no debemos bajar la guardia. Todos los vecinos asintieron, aunque la preocupación seguía reflejada en sus rostros. Y mientras la reunión terminaba, el chavo se acercó tímidamente a Kiko. «Kiko, ¿estás bien?» Kiko lo miró con desconfianza al principio, pero luego suspiró. «Más o menos, chavo. Pero, gracias por ayudarme ayer». El chavo sonrió un poco, aunque la culpa seguía pesando en su corazón. «No te preocupes, Kiko. Yo voy a hacer todo lo posible para que estés seguro». La Chilindrina se unió a ellos, poniendo una mano en el hombro de cada uno. «No te preocupes, Kiko. Si ese tal Román vuelve, no podrá con nosotros». Kiko, aunque aún asustado, asintió con una pequeña sonrisa. Y mientras tanto, don Ramón observaba a los niños desde la distancia, pensando en lo mucho que había cambiado la vecindad en los últimos días. Sabía que esto no había terminado, pero estaba dispuesto a hacer todo lo posible para proteger a su hija y a los demás niños. Y los días posteriores al secuestro de Kiko fueron de mucho movimiento en la vecindad. Todos los vecinos trabajaron juntos para implementar las medidas de seguridad que habían propuesto en su reunión. Por las noches, don Ramón, con la ayuda del profesor Girafales, organizaba turnos de vigilancia. La Chilindrina y el chavo recorrían la vecindad para asegurarse de que no hubiera desconocidos merodeando, mientras que doña Florinda se encargaba de mantener las puertas y ventanas bien cerradas. Y a pesar de sus esfuerzos, el ambiente seguía cargado de tensión. Kiko aún tenía pesadillas con lo que había pasado, y doña Florinda no lo dejaba ni un momento solo. El chavo y la Chilindrina, aunque trataban de animarlo, también sentían el peso de lo sucedido. Y una tarde, mientras don Ramón volvía de la tienda con algunas provisiones, vio a un hombre sospechoso rondando cerca de la vecindad. Aunque al principio no lo reconoció, algo en su andar le resultó familiar. Decidió seguirlo a una distancia prudente, y no tardó en darse cuenta de que se trataba de su primo Román. «Ese desgraciado regresó», murmuró don Ramón para sí mismo, apretando los puños. Y sin perder tiempo, corrió a la vecindad para avisar a los demás. «Profesor Girafales. Doña Florinda. Todos», gritó al entrar al patio principal. «He visto a Román cerca de aquí». La noticia conmocionó a todos, y el profesor Girafales tomó la iniciativa. «Llamemos a la policía inmediatamente. Si logramos atraparlo, podremos obtener información sobre ese tal Calvillo». Y esa misma noche, con la ayuda de los vecinos y la policía, lograron tender una trampa para Román. Lo encontraron escondido en un callejón cercano, y aunque intentó escapar, no tuvo éxito. Los oficiales lo esposaron y lo llevaron a la comisaría, donde comenzó un largo interrogatorio. Y Román, al principio, se negó a hablar, pero después de horas de presión, finalmente confesó. «Yo no quería hacerle daño al muchacho», dijo con la cabeza baja. «Todo fue idea del señor Calvillo. Él es el que organiza este negocio. Y yo solo hacía lo que me pedía porque si no, él me iba a matar». «¿Qué negocio?», preguntó uno de los oficiales. Román tragó saliva antes de responder. «Tráfico de órganos. Calvillo se dedica a secuestrar niños y vender sus órganos al mejor postor. Y Kiko, bueno, él estaba en su lista porque alguien ofreció mucho dinero por él». La confesión de Román dejó a los oficiales helados. Y con esta información, montaron un operativo para dar con el paradero de Calvillo. Y después de varios días de investigación, la policía logró localizar a Calvillo en una finca alejada de la ciudad.
El lugar estaba equipado con salas quirúrgicas improvisadas y documentos que incriminaban a varias personas involucradas en su red de tráfico de órganos. Y el operativo fue un éxito, y Calvillo, junto con varios de sus cómplices, fue arrestado. Las noticias del caso llegaron a la vecindad, trayendo un alivio que no habían sentido en mucho tiempo. Y una semana después, todos se reunieron en el patio para hablar sobre lo sucedido. Kiko, aunque aún afectado por la experiencia, estaba comenzando a recuperarse gracias al apoyo de su madre y de los demás vecinos. Bueno, al menos ese tal Calvillo está tras las rejas, dijo don Ramón, encendiendo un cigarrillo. Pero no puedo creer que mi primo haya estado metido en algo así. Fue terrible lo que hizo, respondió doña Clotilde. Pero al menos ahora podemos estar tranquilos. El chavo, que estaba sentado junto a Kiko, miró a su amigo con una sonrisa. ¿Ya estás mejor, Kiko? Un poquito, respondió Kiko, con una leve sonrisa. Pero todavía me da miedo salir solo. No te preocupes, yo te cuidaré, dijo el chavo con determinación. Y la Chilindrina se unió a ellos, colocando una mano en el hombro de Kiko. Y yo también. Si alguien intenta hacerte algo, tendrá que enfrentarse a nosotros. Doña Florinda observó a los niños con una mezcla de gratitud y tristeza. Gracias por cuidar de mi tesoro. Pero de ahora en adelante, no pienso dejarlo solo ni un segundo. El profesor Girafales intervino, levantando la mano. Lo importante es que aprendamos de esta experiencia. Debemos estar siempre atentos y cuidar unos de otros. Solo así podremos evitar que algo como esto vuelva a suceder. Todos asintieron en silencio, conscientes de la verdad en sus palabras. Y aunque las heridas físicas y emocionales tardarían en sanar, la vecindad estaba más unida que nunca. Y aunque el miedo seguía presente, también lo hacía la esperanza de que, con el tiempo, todo volvería a la normalidad. Pero, en una noche tranquila en la vecindad, las luces de los departamentos estaban apagadas, salvo por una. Era la del cuarto de Kiko. Y el chavo estaba sentado en las escaleras del patio, mirando fijamente hacia el departamento de su amigo. Sentía que algo lo quemaba por dentro, algo que había estado creciendo desde el día en que don Ramón terminó en el hospital. Y se levantó, respiró hondo y decidió actuar. Kiko, llamó desde abajo, y su voz apenas parecía un murmullo en el silencio de la noche. Y Kiko apareció en la ventana, algo somnoliento. ¿Qué pasa, chavo?, preguntó con un bostezo. Y el chavo lo miró fijamente, con una calma que no era propia de él. Quiero mostrarte algo en mi departamento. Ven, no tardaremos mucho. Y sin sospechar nada, Kiko asintió y siguió al chavo hasta el departamento 8. Y una vez adentro, el chavo cerró la puerta con cuidado y echó el seguro, algo que no pasó desapercibido para Kiko. ¿Por qué cerraste la puerta?, preguntó Kiko, comenzando a sentirse incómodo. Y el chavo no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó algo de un cajón cercano. Era un cuchillo grande y afilado que reflejaba la tenue luz del cuarto. Y Kiko retrocedió un paso, con su rostro cambiando del desconcierto al miedo. ¿Qué estás haciendo, chavo?, El chavo lo miró, con sus ojos oscuros y llenos de algo que Kiko no había visto antes. ¿Sabes? Todo lo que pasó con Don Román y tu secuestro, fue una coincidencia. Pero eso no cambia lo que siento, Kiko. Lo que hiciste lastimó a Don Ramón, y lo puso al borde de la muerte. Y Kiko comenzó a temblar, retrocediendo hasta chocar contra la pared. Incluso recordando lo que pasó, con el interruptor de la luz. Pero yo no quería que eso pasara. Fue un accidente, te lo juro. El chavo negó con la cabeza, apretando el cuchillo con fuerza. No me importa si fue un accidente. Lo que hiciste casi me quitó a la única persona que me ha cuidado. Y ahora vas a pagar por eso.
Kiko intentó correr hacia la puerta, pero el chavo fue más rápido. Lo empujó al suelo y, sin dudar, comenzó a apuñalarlo. Y los gritos de Kiko llenaron el departamento, pero la vecindad estaba vacía, y nadie los escuchó. Y el chavo continuó hasta que Kiko dejó de moverse. La sangre se esparció por el suelo, oscura y espesa bajo la tenue luz del foco recién instalado. Y respirando con dificultad, el chavo se sentó en el suelo junto al cuerpo de Kiko. Miró el cuchillo en sus manos y luego al rostro inmóvil de su amigo. Lo siento, Kiko, pero tenía que hacerlo. Después de eso, el chavo se levantó lentamente, dejando el cuchillo en el suelo. Y antes de salir, se detuvo junto a la puerta y susurró para sí mismo. Finalmente cumplí con mi venganza. Y con pasos lentos y seguros, el chavo salió del departamento 8, dejando atrás el silencio de la noche y el peso de lo que acababa de hacer. Y afuera, el aire fresco le golpeó el rostro, pero no lo alivió. Por primera vez en su vida, el patio de la vecindad le pareció más vacío que nunca. Y aún así, sabiendo que algún día lo iban a atrapar, decidió irse de la vecindad, antes de que fuera demasiado tarde. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.